del simposio Ubuntu para Latinoamérica y el Caribe. En este caso nos proponemos conversar sobre las políticas públicas y las masculinidades en nuestro continente, en Latinoamérica y el Caribe. Para comenzar esta mesa que la integran los compañeros que ustedes visualizan, Mauro, Álvaro, Francisco, que han tenido la voluntad de acompañarnos y a quienes les agradecemos muchísimo. Vamos a comenzar con Mauro Antonio Vargas Urías, que nos visita desde México, nos va a compartir también un poquito de su experiencia de su país. Mauro estudió Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la maestría en Ciencias Sociales en la Universidad de las Américas en Puebla. Se capacitó como facilitador de grupos en reeducación para hombres agresores en la metodología CESEBI y se formó como psicoterapeuta en el Instituto Humanístico de Psicoterapia Gestalt de la Ciudad de México. Es integrante de la Red Cómplices por la Igualdad, que comparte en México con la Red Internacional Men Engage. Actualmente se desempeña como director general de GENDES, Género y Desarrollo, asociación civil que está allí en el DF, institución dedicada al desarrollo de relaciones de género respetuosas, equitativas e igualitarias de la construcción de masculinidades no violentas y del trabajo con hombres. Es así que te damos la bienvenida, Mauro, agradecemos muchísimo tu presencia y que nos nutras con tu sentir sobre esta temática de las políticas públicas y las masculinidades. Muchas gracias, querido Fer, y muchas gracias también y un abrazo muy cálido, fraterno para Álvaro, para Francisco y para todas las personas que nos hacen el honor y el favor de escucharnos. Pues bueno, voy a compartir una presentación en este momento y desde ahí voy a esbozar de una manera muy general elementos que tienen que ver con qué significan las políticas públicas, en este caso desde un abordaje que implica el involucramiento de los hombres a nivel latinoamericano. Bueno, primero es saludar y felicitar esta experiencia que me parece que ha sido súper interesante y rica en todas las mesas en las que hemos estado. Partir básicamente de explicar que GENDES es un proyecto social, institucional que se creó en el año 2003 por un grupo multidisciplinario de personas que estamos comprometidas con la consecución de la igualdad sustantiva en donde podamos irradiar. Es un proyecto institucional que tiene varias lógicas, entre ellas está tanto la investigación de la condición de los hombres desde nuestras identidades genéricas y desde ahí también la formulación de propuestas para incidir en las políticas públicas. Esto es para enriquecer el marco legal vigente, por lo menos en nuestro país, en sus diferentes ámbitos de instrumentación, en lo federal, en lo estatal, en lo municipal, pero también contribuir desde nuestra experiencia permanente con el andamiaje que implica el trabajo que desde los gobiernos, desde los órdenes de gobiernos, se requiere para generar programas, estrategias encaminadas a apuntalar la igualdad. Entonces voy a hablar un poquito sobre esto, qué son las políticas públicas, por qué es importante que tengan perspectiva de género y un enfoque en las masculinidades desde ahí, y también por qué es importante que en su discurso y en sus acciones, en sus contenidos, se implique a los hombres de una manera decidida, de una manera pues muy específica. Como el tiempo es poco, voy a tener que correr un poco con la presentación, pero pues quedaré con la mejor disposición para aclarar cualquier elemento que pudiera ser necesario al final de mi discurso. Bueno, empezar por lo básico, ¿no? Conceptualmente, cuando se habla de políticas públicas, estamos hablando de estrategias que se orientan a resolver problemas colectivos, es decir, a partir de diagnósticos de la realidad social, es importante recoger información que nos permita identificar problemas y desde ahí soluciones o acciones intencionadas y de manera muy específica diseñadas para poder
aportar elementos de cambio que enriquezcan la vida social de los entornos en los que vivimos. Esto generalmente parte desde, en ámbitos democráticos, desde la legitimidad que les damos a los gobiernos con nuestros votos y con nuestras acciones integrales para que la vida democrática sea. En este asunto, en estos temas, recoger la voz de la ciudadanía a partir de lo que ocurre en las interacciones sociales es muy importante para poder desde ahí identificar problemas o situaciones que requieren de intervención específica de acuerdo con situaciones tanto de los sujetos como de los contextos en los que estamos. Y con esto resolver pues, problemas de orden público que cubran en su mayor parte tanto territorios como poblaciones. Ahora, en general, cuando estamos hablando de políticas públicas, sería importante, y ya está dado esto a partir de la firma de convenios y tratados internacionales, que siempre contemplen o incluyan en su consideración la perspectiva de género. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de género? Pues estamos hablando de un elemento, de un componente fundamental que determina el curso de nuestras vidas. A partir del género, de esta marca que tiene que ver con cómo llegamos al mundo, vamos identificando como hombres y como mujeres lo que se supone que debemos ser social y culturalmente hablando. Y desde ahí se van marcando improntas. Por lo tanto, el género no es inocuo, produce en el esquema tradicional relaciones significantes de poder. Donde se coloca de una forma pues todavía muy global la lógica de que los hombres y lo masculino estamos considerados de una forma superior o jerárquicamente arriba respecto de las mujeres y lo femenino. Esto entonces incide en lo que acabamos de enunciar, una determinación de jerarquías sociales, políticas, económicas, entre individuos y comunidades, lo cual implica a su vez, pues, ejes de desigualdad, relaciones desiguales en muchos aspectos de la vida cotidiana. Un aspecto importante es entender que nuestras sociedades están generizadas de manera previa, digamos, históricamente las determinaciones de lo que somos como sociedades, países, gobiernos, instituciones, fueron marcándose a partir de improntas que tendieron a masculinizar las instituciones y los espacios. Entonces, en esta masculinización que se generó mediante esquemas muy tradicionales, los espacios académicos, los gremios que construyeron el saber y las prácticas, las instituciones políticas y la forma en que se construyeron las leyes, la forma en que se organiza la determinación de presupuestos y la priorización de los asuntos públicos que a todas las personas nos atañen, pues tienen esta configuración de tener una base que históricamente ha sido determinada por hombres y a favor, de manera consciente o inconsciente, de la condición masculina y de los sujetos en particular, esto es, de los varones. Entonces, desde ahí, ¿por qué es importante insertar la perspectiva de género en la construcción de la forma de gobernar o de las gobernanzas en nuestros entornos? Porque esta perspectiva, esta forma, este abordaje nos genera o nos aporta una herramienta tanto analítica como política, es decir, es una herramienta metodológica que permite activar estrategias en aras de erradicar todas aquellas causas que generan desigualdad en el ámbito social. Y desde ahí, pues bueno, la idea es que podamos erradicar los mecanismos de desigualdad y de discriminación por razones de género en todos los contextos. Esto contribuiría o contribuye, si nos dedicamos con ahínco y con un compromiso genuino, a pues observar las asimetrías
de los vínculos de relación en cualquier ámbito y desde ahí erradicarlas o difuminarlos, y analizar también cómo la cultura y los procesos sociales en todos los aspectos también, pues están de alguna manera contribuyendo a estereotipar o a marcar improntas que podemos erradicar en aras de construir mecanismos de igualdad entre las personas en todos los ámbitos de socialización. ¿Por qué incluir el enfoque de masculinidades en esta lógica de, además, de este basamento de la perspectiva de género? Porque a la vez también, cuando ya focalizamos la atención del género en el análisis de la condición masculina, vamos a entender la manera en que los hombres nos construimos y cómo estas construcciones pueden afectar de manera directa el cómo vivir nuestras vidas, cómo pensamos, cómo actuamos, y si es que estamos en espacios, llegamos a espacios de toma de decisiones en el ámbito de gobierno o incluso en espacios de gran poder como empresas transnacionales o espacios académicos de gran altura, pues podemos determinar ahí también el cómo podemos generar o incidir en la generación de políticas públicas. Si yo llego a un espacio con una mirada muy tradicional, voy a promover cierto enfoque o cierta mirada de gobernanza y de políticas para generar acciones. Si llego con una perspectiva de género y con un enfoque que incluye la responsabilidad de los hombres en estos propósitos, seguro voy a poder construir acciones o estrategias pues mucho más asertivas que impliquen a los hombres en estos propósitos. También este enfoque permite que el desafío de alcanzar la igualdad pues implique o involucre de manera decidida a los varones. Y en este entramado, como ya lo hemos dicho, destacaríamos el involucramiento de los hombres en los procesos de construcción y de impulso, desarrollo de las políticas públicas. Por lo tanto, el autoexcluirnos o el que no se nos incluya en estos propósitos significaría que se siga reforzando el status quo que históricamente ha asentado esta construcción de un patriarcado que sigue siendo galopante en nuestras regiones. Y finalmente también es importante el enfoque de masculinidades desde la perspectiva de género, porque también puede complementarse con miradas que son fundamentales para estos propósitos. Es decir, contemplar la interseccionalidad y la interculturalidad, entre otros elementos, que son sustantivos también para considerar aspectos específicos de las condiciones de los hombres, edad, grados de educación, situaciones de nivel socioeconómico, etcétera, que pues inciden en la manera de ser y de construirnos como varones. Cuando no tenemos este enfoque, lo que ocurre pues, es una impronta todavía en muchos países, es que nos hace falta en general encaminar esas políticas públicas hacia una mirada que permita transformar este marco sociocultural y entender que podemos modificar este orden social de género. Es decir, podemos difuminar estas nociones que hacen suponer que por ser hombres somos superiores o tenemos un poder para controlar y dominar, y dar paso a la posibilidad de construir masculinidades en cuerpos de hombres en donde podamos ejercer formas de actuación desde mecanismos o desde elementos sensibles, empáticos, solidarios, que verdaderamente transiten hacia la construcción de igualdad sustantiva en todos nuestros ámbitos. Cuando hablamos de igualdad sustantiva, también es importante aclararlo, se habla de esta posibilidad de que todas las personas, pero fundamentalmente las mujeres en este momento histórico, puedan acceder al ejercicio de sus derechos y de las oportunidades sin menoscabo de cualquier elemento. Y pues ya me queda muy poquito tiempo. Esta es una lámina muy cansada, pero es simplemente para dar cuenta de qué es lo que se puede hacer con estas miradas. Pues algunos temas o algunas áreas para intervenir, pues bueno, podemos contribuir a la construcción de políticas de salud que incluyan la responsabilización
de los hombres en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, en cuanto a su autocuidado general, tanto en su salud sexual como física, en acciones que promuevan la corresponsabilidad en cuanto al trabajo en casa, aludiendo en la construcción de paternidades integrales, sensibles, que aporten tanto cuidados como elementos para los alimentos, etcétera. Aprendizajes sobre licencias de paternidad de manera suficiente, una cultura de cuidados en el ámbito del hogar en la que nos responsabilicemos de manera proactiva, no solamente de manera ideada. Políticas también integradas sobre todo lo que tiene que ver con erradicar la violencia de género, que es algo que, al igual que la pandemia, que estamos sufriendo a nivel global, tiene todavía grandes aristas y muchos impactos negativos en nuestras sociedades, hablando de violencia. Decimos desde el trabajo que hacemos que no hay violencia pequeña, no hay violencia chiquita. Entonces, esto requiere desde acciones que tienen que ver con prevenir violencia en casa, hasta todo lo que tiene que ver con violencia, digamos, los extremos de feminicidios y cosas de violencia organizada que pueden afectar los derechos de las mujeres de una manera muy ostensible. Esto implica, pues, fortalecer los marcos de seguridad pública y de procuración de justicia con mecanismos que impliquen sensibilidad y eficiencia. Y, pues, nuevamente, una visión integral e interseccional que revise tanto los contextos diferenciados como las condiciones e identidades que reconfiguran o configuran cada masculinidad. Y la intervención también para el diseño de materiales, programas, metodologías y narrativas dentro del sector de la educación formal, aunque también de la educación informal, para efectos de generar o de construir familias igualitarias, familias respetuosas, pero también contextos donde la dinámica del respeto intergenérico e intragenérico se pueda dar con mayor, en la vida cotidiana, con mayor suficiencia. Y finalmente, pues la generación de una normativa en los espacios laborales, con licencias de paternidad y otras iniciativas que podrían marcar improntas distintas. Para terminar, la igualdad no está garantizada en ninguna parte del mundo. Entonces requerimos urgentemente de la voluntad y el compromiso de todos los niveles de gobierno, con suficiencia de presupuestos para intervenir de una manera también amplia. Implica también la participación de una ciudadanía activa, permanente, y por supuesto, de manera muy específica, muy marcada, el que probamos una responsabilidad masculina activa. Esto es trascender la mera idea para avanzar a las acciones. Más allá de la pura reflexión o más allá de discursar el género, se requiere acciones en la vida práctica, en todos los ámbitos en donde los hombres nos comprometamos de una manera responsable y efectiva con la igualdad. Sé que el trabajo da para discutir en muchos sentidos, pero bueno, como les decía al principio, mi tiempo se ha agotado, y solamente era como ofrecer un punto de partida para desde ahí dar cabida a la reflexión también compartida. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauro. Realmente muy, muy importante todo lo que nos compartes y vamos a seguir ampliando. Ahora nos vamos a otro país continente tan importante como México, que es Brasil. Desde Brasil nos visita Francisco Norberto Moreira da Silva. Compañero es doctor en salud colectiva y nos va a compartir desde su experiencia como coordinador de salud del hombre del Ministerio de Salud de Brasil. Él nos va a hablar sobre la política nacional que hay de atención integral en salud para hombres y masculinidades en su país. Y bueno, realmente como una experiencia muy, muy importante en nuestro continente, le queremos dar la palabra y que nos siga nutriendo con sus saberes y con la experiencia. Muchas gracias, Francisco.
por compartir y adelante, te damos la palabra. Boa tarde, quero agradecer o convite para poder falar sobre a política de saúde pública do Brasil voltada à população masculina. Eu vou dividir minha fala em 3 momentos. O primeiro momento é da criação da política, o segundo, de onde a coordenação fica, e no terceiro, as ações que estamos trabalhando em relação à política. A política de saúde do homem ela foi criada em 2009, né, chamada Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, e ela visa trazer o homem de volta aos cuidados relacionados à prevenção, ao cuidado, ao autocuidado em saúde, e que ele possa se reconhecer como um sujeito de direito, um sujeito do cuidado, e que possa melhorar os vínculos, né, entre seus filhos, ele possa se colocar no papel de cuidador. Então, essa é uma política que, por meio da coordenação de saúde do homem, vem trabalhando muito na perspectiva de ações relacionadas à questão do ciclo e curso de vida, olhando o homem desde a infância, por meio das coordenações que estão dentro do departamento, né? Infância, adolescência, fase adulta e idoso também. Qualidade e capacidade técnica as ações que são pensadas no planejamento relacionado à política pública de saúde. Ela se torne efetiva e possamos contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população masculina. Foi criado aqui no Ministério da Saúde a Secretaria de Atenção Primária à Saúde e o Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, que antes estava na Secretaria de Atenção à Saúde, migrou para a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, que é onde está a coordenação de saúde do homem, coordenação da saúde da mulher, coordenação da saúde da criança, coordenação da saúde do idoso, coordenação de jovens e adolescentes e também a coordenação de saúde mental. Esse departamento ele trabalha trabalhando diretrizes, estratégias e programas para a implementação da política pública de saúde nos estados e municípios, por meio da descentralização do cuidado relacionado à população masculina, voltado, né, aí, no território nacional de forma ampla. E com a parceria de coordenadores, tanto dos estados como também dos municípios, coordenadores de saúde do homem, que ajudam a trabalhar as ações de forma conjunta. Para a operacionalização da política, nós trabalhamos com alguns eixos, né? Nós temos um eixo de acesso e acolhimento à população masculina, um eixo de violências e acidentes, um eixo voltado para paternidade e cuidado, um eixo voltado para doenças prevalentes na população masculina e um eixo voltado para as questões de saúde sexual, planejamento familiar, saúde reprodutiva, que trabalha muito com a estratégia do pré-natal do parceiro. É importante que, quando nós falamos de política pública no Brasil, nós temos que pensar quem são esses homens, onde eles estão, né? Quais são os papéis esperados em cada território, em cada lugar, em cada estado que ele se encontra. Então, nós vamos ter a população de homens ribeirinho, a população de homens quilombola, os homens indígenas, os homens ciganos, os homens urbanos. Então, nós temos uma diversidade de homens, de papéis esperados, em que, na sua essência, relacionada à questão do cuidado em saúde, eles passam sempre por questões intergeracionais e também questões culturais, né, que são inscritas na sua história e que vão levar esses homens a um processo de entender o que é o cuidado em saúde,
o que é o tratamento em saúde e o que é a prevenção em saúde. E muitas dessas práticas estão atravessadas também por questões religiosas, né, por questões de outra natureza, que trazem consigo as questões de práticas integrativas, como o uso de emplásticos, chás e benzedeiras, o uso de pagelança, entre outras ações. Nós temos trabalhado muito na perspectiva de capacitar os profissionais de saúde a trabalhar com a população masculina, a mudança da ambiência das unidades básicas de saúde para atender a população masculina. Estamos trabalhando em alguns municípios do Brasil com horário ampliado para que o homem possa ter acesso, e as mulheres, e as crianças, e os idosos, em outros horários, que não somente o horário comercial de 8 horas, mas também no horário do almoço ou no horário noturno, para que lá ele possa fazer, por exemplo, a atualização do cartão de vacina, que ele possa fazer os testes rápidos para as ISTs, como sífilis, hepatite e HIV, que eles possam receber orientações sobre seus direitos, como lei do acompanhante, licença paternidade, que eles possam realizar o pré-natal do pai, o pré-natal do parceiro, que é uma estratégia que visa trazer o homem para o cuidado em saúde quando a sua mulher descobre que está grávida. Então, ele é convidado a participar das ações de pré-natal e acompanhar também essa mulher na maternidade, e a ele é dado várias orientações como cuidar da criança. Então, ele vai aprender como ajudar no aleitamento materno, quais são os seus direitos, como ele pode ajudar na maternidade, como ele pode ajudar no cuidado da criança quando ela sai da maternidade, como ele pode cuidar da sua esposa. Então, é uma oportunidade dele fazer o cuidado, o autocuidado, e aprender também a ser cuidador. Então, essa é uma estratégia que visa melhorar o vínculo familiar, a redução da violência por parceiros íntimos, e é uma estratégia que tem dado muito certo. Nós trabalhamos muito também com a questão da prevenção, voltada à população de caminhoneiros. Lançamos agora um cartão para que o caminhoneiro possa ter acesso a unidades básicas de saúde do país, independente do lugar onde ele mora. É um cartão do caminhoneiro e da caminhoneira também. Temos realizado ações como saúde nos portos, com a população portuária, que geralmente são grandes populações masculinas, e ações voltadas para a questão transversais com outras políticas que existem no Ministério da Saúde, né, como os programas de saúde na escola, as políticas de equidade, as de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, os programas de infecções sexualmente transmissíveis. Então, nós temos trabalhado de forma muito conjunta em outras ações que visam, de fato, trazer esse homem para a lógica do cuidado. É importante dizer ainda que lançamos um guia para os agentes comunitários de saúde, um guia de saúde do homem, que visa estimular o agente comunitário de saúde a olhar na comunidade onde esses homens estão, o que eles fazem, quais são os lugares de lazer, quais são os lugares que eles frequentem, e que eles possam serem incentivadores do cuidado em saúde, fazendo captação ativa desses homens para as unidades básicas, informando a eles o que as unidades ofertam como insumos e ofertas de cuidado, e quais são os itinerários terapêuticos ofertados pelo SUS no país, para que ele possa ter acesso à rede de cobertura como um todo, né? Pensando também na questão da saúde mental. Em relação à violência, estamos fechando um convênio agora com a Universidade Federal de Santa Catarina para trabalhar os homens autores de violência, os homens sujeitos de violência e homens também que presenciam violência. Essa é um projeto piloto que vai trabalhar a questão da estratégia para a prevenção da violência na população masculina e a redução da violência no país. E também estamos trabalhando de forma muito conjunta
com a Sociedade Brasileira de Urologia, os hospitais universitários, a questão da prevenção dos cânceres. Isso passa pela questão de mudança de hábitos de vida. Então, a prevenção do câncer de próstata, a prevenção do câncer de pênis, a prevenção do câncer de testículo, né, são ações muito importantes que refletem na questão do cuidado em saúde. Mas, as questões da diabetes, das doenças crônicas, que tem muito a ver com a questão da alimentação, dos hábitos de vida, das mudanças dos hábitos de vida, né, desde como esses homens vivem, o que eles consomem no dia a dia, como eles trabalham, como eles atuam, se eles são sedentários ou não. Então, estamos também trabalhando nessa perspectiva. Então, a saúde do homem ela vem trabalhando por meio de informações pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, com web palestra para capacitar os profissionais de saúde de estados e municípios, mesmo naqueles mais longínquos, com podcast que são divulgados em rádios, e também com elaboração de materiais impressos para que haja uma mudança do ambiente nas unidades básicas de saúde e que esse espaço seja um espaço em que os homens se reconheçam, que é um espaço em que também eles podem estar presentes e que ali eles podem receber o cuidado em saúde. Então, a política de saúde do homem no Brasil, ela vem nessa crescente para pensar o cuidado de forma integral, né? Pensar a saúde do homem não pode ser restritiva. E aí pensar as masculinidades, a questão da cultura, a questão do território, né? E como que esses homens se relacionam com essa questão da saúde e do adoecimento. Então, é muito importante que nessa dimensão territorial nós temos o apoio dos estados e municípios, né, por meio de um diálogo contínuo, por meio de reuniões virtuais, por meio de webinar, de web palestra, para que nós possamos também trocar informações, realizar planejamentos de forma conjunta, realizar oficinas de capacitação, oficinas de planejamento, para que, de fato, nós possamos caminhar como política pública de forma conjunta, né? Estimulando a questão do recurso público, de forma a otimizar as ações e que elas possam, de fato, ter capilaridade, que os homens possam ser atendidos nas suas necessidades, por meio de uma escuta qualificada, por meio da sua história de vida, por meio dos papéis sociais esperados e por meio também das questões sociais, das questões epidemiológicas, da epidemiologia social. Então, são muitas as questões que são transversais a essa política, e ela é uma política de vanguarda, que tem trabalhado muito também com ações na tríplice fronteira, ali com Brasil, Paraguai e Argentina, no GT Itaipu Saúde, por meio dos outros ministérios e em parceria com ele, inclusive trabalhando a questão da estratégia do pré-natal do pai e do pré-natal do parceiro. Então, a política de saúde pública do homem ela vem cada dia mais crescendo e cada vez mais avançando nessa perspectiva do cuidado integral. Bom, eu termino aqui a minha fala agradecendo a oportunidade, dizendo que é um desafio trabalhar com política pública, porque, de fato, nós precisamos atender a população masculina na sua necessidade real e que, de fato, ele seja e se reconheça como sujeito do cuidado e sujeito do direito. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muchas gracias, Francisco. Sí, sumamente importante la reflexión que nos dejas de la importancia de trabajar en políticas públicas con toda la población y desde una perspectiva de salud. Bueno, ahora vamos a dar paso a Álvaro Campos Cadamuz. Álvaro nos va a compartir su experiencia. Bueno, tiene una amplia experiencia en toda Latinoamérica y el Caribe, pero nos va a compartir la experiencia de Costa Rica. Álvaro es sociólogo, psicólogo clínico y sexólogo, presidente y fundador del Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad, Instituto WEM, donde hemos tenido la oportunidad de aprender.
y de compartir junto a ellos presencialmente y cuando nos han visitado en Uruguay. Álvaro cuenta con más de 20 años de experiencia en el trabajo con grupos de hombres, es co-coordinador de la red Men Engage América Latina y profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica, donde, bueno, por más de 2 décadas se desplegó también en el mundo académico todo el expertise sobre el tema. Así que, Álvaro, te agradecemos muchísimo que compartas este tiempo con nosotros y sabemos que Costa Rica tiene muchos avances en lo que es la política pública de masculinidades, que ha tomado, bueno, iniciativas desde organismos internacionales, así que dejamos contigo el micrófono para que, bueno, nos cuentes de tu experiencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias ante todo a las personas organizadoras de Ubuntu Uruguay por este espacio. También muy halagado de compartir con Mauro, de quien quiero que nos enseñe luego el método CSEBIN para aplicarlo aquí en Costa Rica también. La pandemia nos complicó. Y también muchas gracias a Francisco por la exposición de salud masculina de Brasil. Yo les voy a compartir lo que llevamos de aplicación de una política pública de masculinidades positivas en Costa Rica. Voy a compartir pantalla para pasarles la información. Ok. Bien. Le he puesto políticas públicas en el trabajo de masculinidades, la experiencia en Costa Rica y la política nacional de masculinidades positivas. Bueno, para la gente nada más recordar que Costa Rica es un país muy pequeño, de América Central, de renta media, 50,000 kilómetros cuadrados, no más que eso, y 6 millones de habitantes, ¿verdad? Eso es el tamaño de Costa Rica, así que imagínense comparado con México y Brasil. Tenemos una amplia legislación en materia de desarrollo social, equidad de género, sanción contra la violencia, el acoso callejero. Somos pro diversidad sexual, al menos en la legislación, ¿verdad? Se sanciona la discriminación por razones de identidad de género, de orientación sexual, y se apoya el matrimonio igualitario. Se imparte la materia de educación de la sexualidad en la educación secundaria. Y tiene una política pública de masculinidades incorporada a Plan Nacional de la Violencia contra las Mujeres. Lógicamente, esto es la legislación. Ya sabemos que los imaginarios sociales y las subjetividades de las poblaciones no cambian por el hecho de que exista legislación. Eso significa que tenemos gente homofóbica, hay gente machista, montones, y es el modelo de masculinidad que se sigue reproduciendo, pero al menos esto es una base para iniciar algún cambio. Disculpe. El tema de las masculinidades y el trabajo con hombres para lograr igualdad y erradicar la violencia se viene trabajando en Costa Rica desde hace 20 años y es parte de la agenda pública nacional. La mayor parte de las instituciones públicas invierten en procesos de capacitación en la temática de lo que ellos le llaman nuevas masculinidades. Bueno, yo vengo del Instituto WEN. WEN significa hombre en un vocablo bribri, y somos una ONG que tenemos 4 componentes fundamentales en el quehacer. Primero, reducción de violencia y machismo, es un componente básico del quehacer de todos los tipos de violencia, ¿verdad? El 2, promoción de masculinidades positivas, entendiendo por masculinidades positivas, masculinidades igualitarias, antipatriarcales. Un tercer rubro, la multiplicación, es la formación de promotores de grupo y redes comunitarias. Nos interesa mucho formar líderes, promotores que trabajen con otros hombres. Y la incidencia política, ese es todo el quehacer, con hombres adolescentes y adultos. Y tanto la prevención como la promoción y la atención del malestar masculino. Esas son áreas que a nosotros nos interesa mucho en nuestro quehacer. Además del Instituto WEN, Costa Rica cuenta con una red de hombres del sector público llamada Red de Hombres por la Igualdad del Sector Público. Esta a su vez cuenta con redes de hombres de diferentes instituciones de gobierno, el Ministerio de Educación, el Poder Judicial, el INA, etc. INA es Instituto Nacional de Aprendizaje, que es como una universidad obrera. Una red nacional de masculinidades de la adolescencia y juventud, llamada MAES, ¿verdad?
y también redes nacionales de hombres y promotores de grupos a nivel comunitario, que realizan trabajo comunitario mediante la educación entre pares, que son las redes de movimiento de hombres WEN, que es diferente a WEN, son redes comunitarias. Y todos juntos formamos la red Men Engage Costa Rica. Ahora bien, WEN impulsó la elaboración de la Política Nacional de Masculinidades Positivas para la Prevención de la Violencia en el 2016, junto con la red Men Engage Costa Rica. Esta política luego fue incorporada en el Plan Nacional de Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades, 2017 a 2032. Este es el documento base. Y conforme se iba haciendo la Política Nacional de Atención de la Violencia contra las Mujeres, se iba haciendo también la Política Nacional de Masculinidades Positivas. Yo ahora les voy a contar cómo fue que se hizo y cómo se da que no es un matrimonio, más bien es una integración estratégica en donde consideramos que no tiene sentido una política nacional de masculinidades si no la insertamos dentro de la política nacional que atiende y previene la violencia contra las mujeres. Estas características de la política nacional de Costa Rica, voy a mencionar algunas. Bueno, es una política que se nutre y se apoya en el trabajo de base comunitario con los hombres. Aunque es estatal, se fundamenta en la alianza con la sociedad civil y con el movimiento de mujeres. O sea, en su participación, en su elaboración, participaron hombres de todo el país, de diversas comunidades, de instituciones públicas, de diversos grupos etarios. Y también la voz de las mujeres. Está incorporada al trabajo de prevención de la violencia que se hace con las mujeres. De hecho, el equipo que elaboró la política en el Instituto WEN estuvo coordinado por una compañera que nos honra mucho, que es la maestra Ana Cecilia Escalante, que es una destacada investigadora feminista, académica y activista costarricense. Ella coordinó el trabajo de elaboración de la política y nos enseñó de manera muy generosa cómo hacer una política, porque ella tiene mucha experiencia en esto. Esta política es de carácter obligatorio para las instituciones públicas, especialmente para 22 instituciones, en las que se encuentra el sector educación, salud, justicia, el sector judicial, desarrollo social y cultura. Se impulsan en la política masculinidades igualitarias y antipatriarcales. Las universidades están incorporadas en su implementación y aunque el cambio con los hombres y las masculinidades debe pasar por sus subjetividades, sus implicaciones son culturales y políticas. Cuenta con una comisión interinstitucional intersectorial que es la encargada de darle la planificación, el monitoreo y la evaluación de la política. Esta comisión se llama el Eje 2 y está formada por diferentes instituciones públicas coordinada por el Instituto Nacional de las Mujeres. Ahí se trabajan acciones de capacitación y de implementación de la política con evaluación de lo que se está llevando a cabo. Les decía que en su elaboración se tomaron en cuenta voces de diversos sectores sociales, de hombres, mujeres, personas de género no binario, tanto en comunidades, instituciones públicas, grupos organizados, promotores de redes de hombres, jóvenes. Se tuvieron muchos talleres y sesiones de trabajo para incorporar, por un lado, un diagnóstico nacional de lo que se estaba haciendo en masculinidades, de lo que de alguna manera ya existía en el país, y por otro lado, poder diseñar una política que respondiera a esas necesidades. Se decidió luego de que el documento de política fuera incorporado a la Política Nacional de Prevención de las Mujeres, que fuera un eje de esta política, que no fuera una política aparte, que compitiera, sino que estuviera integrada. El marco teórico y los principios ideológicos se publicaron aparte en un documento que se llama Acciones que Transforman, un documento que publicó el Instituto Nacional de las Mujeres. Cuestiones interesantes de esta política: toma el código de ética de Men Engage como parte del código de ética que se va a implementar, digamos, como parte del trabajo con los hombres. Hay fundamentos filosóficos, teóricos y éticos de esta política. Yo me permití transcribir literalmente, casi que tomarle fotos, algunos de los fragmentos, pero que revelan un poco cómo estamos entendiendo la temática en la política. Esto lo mencionamos en la política. El trabajo con las masculinidades oscila entre escenarios diversos,
con los hombres y con las mujeres, desde la sociedad civil y desde el Estado. Con los hombres en una revisión hacia adentro, hacia su subjetividad, hacia la revisión crítica de su construcción identitaria como persona, como género y como grupo social. Una revisión que está atravesada por otras variables de la dinámica social: clase, región geográfica, vivencia de la sexualidad, ocupación, edad, etnia, nacionalidad y grupo cultural. Y también una revisión hacia afuera, hacia las formas de interacción y vinculación con los otros significativos. Esto está textual en la política. También hablamos de que el trabajo con las masculinidades debe, por tanto, apuntar a una transformación cultural y social, un cambio en los significados y en el universo simbólico de las mentalidades colectivas, que conlleve a generar nuevas formas de relación de los hombres consigo mismos, con otros hombres, con las mujeres y con el planeta. Entonces, bueno, esto es un elemento fundamental. La política aboga por el trabajo directo con los hombres. En este primer plan se enfatiza en hombres jóvenes y se enfatiza con hombres adultos del sector público, que funcionarios públicos, o sea, trabajar con los funcionarios públicos y trabajar con población joven. No es que se esté dejando por fuera a otros hombres, se trabaja con todos, pero el énfasis es población joven y funcionarios públicos. También la misma marco teórico y el documento base de la política establece que, además de una revisión personal y colectiva, el trabajo de las masculinidades constituye un trabajo político, ya que lleva a desmontar relaciones de poder patriarcales, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos que oscilar entre dos configuraciones. Por un lado, desmontar aquellos elementos de la identidad masculina hegemónica que propician la violencia hacia las mujeres, y por otro, facilitar que se instalen en las identidades masculinas los valores, principios, cuidados, significados propios de las masculinidades que respetan derechos humanos, que desarrollan los principios del cuidado esencial y la corresponsabilidad social. El cuidado esencial se trabaja bastante en la política como elemento básico. También algo muy importante que mencionamos, retomando a Gary Becker y a Nascimento, Marcos, los programas con hombres requieren una intervención sostenida a largo plazo para producir cambios significativos. Entonces, la política apunta a trabajos a largo plazo, no tanto acciones aisladas. No es un taller por aquí, un curso por allá, no, acciones aisladas. Y las políticas de género enfocadas en los hombres deben apuntar hacia la equidad de género en beneficio de las mujeres, niñas, niños y de los propios hombres. Por ejemplo, en cuanto a pasar más tiempo con los hijos, tener mejor salud mental, una vida libre de violencia. Y estos programas no deben restar recursos ni programas a las mujeres. Ejes estratégicos de la política de Costa Rica son 3. Poder, dominio y control machista es 1. Paternidades afectivas y cuidado, el otro. Sexualidad integral, informada, placentera y en corresponsabilidad es el tercer eje. Y todas las atraviesa la revisión y resignificación de las masculinidades en la vida cotidiana. Para las 3, yo no les puse aquí la política completa, pero sí el objetivo fundamental del eje es formar competencias en hombres, priorizando en niños, adolescentes y jóvenes como usuarios externos, y en el personal masculino de las instituciones, usuarios internos, para erradicar poder de dominio y control machista, en este caso para ejercicio de paternidades afectivas involucradas en el cuidado y la corresponsabilidad, y en el tercero, para el ejercicio de una sexualidad integral, informada, placentera y en corresponsabilidad como factor protector frente a la violencia contra las mujeres. Cada eje define una serie de indicadores, actividades, un número mínimo de población a la que se le va a llegar año con año y qué le corresponde a cada institución pública implicada. Para esto hay, como le decía, la comisión del eje 2, le llamamos, que es donde está Gwen y están también la red de hombres del sector público y están también las redes de masculinidad de las instituciones y las compañeras del Instituto Nacional de las Mujeres, que son quienes coordinan el eje. Y ahí se revisan planes de trabajo, planes de capacitación, actividades que se lleven a cabo, evaluaciones, o sea, se hace el monitoreo de la política. Cada una de las instituciones debe presentar un plan de trabajo anual en donde se refleje qué va a hacer en cada uno de los 3 ejes, con mediciones e indicadores respectivos.
Esto lo menciono porque es parte también de la política masculinidades, el llamado MAES, que la voy a poner acá. MAES es, ahí está, MAES. Es de la Red Nacional de Jóvenes. Aquí hay desde adolescentes hasta adultos, ¿verdad? Participaron en la elaboración de la política y son parte también de la política y del monitoreo y de lo que se lleva a cabo. Casi que llevan a cabo una función fundamental, es muy activa. Ahora con el COVID es casi una de las organizaciones que han estado más activas produciendo los jóvenes videos, actividades diversas, etc. Y también algo muy fundamental es la gestión de las redes de hombres como fuerza viva de la política, las redes comunitarias, además de las institucionales. Estas son redes de hombres que son comunitarias, buenas se estimulan, pero son independientes, son comunitarias, formadas por hombres que han vivido el modelo Gwen en su vida y que desean ayudar a otros hombres mediante la educación entre pares. Las redes constituyen un movimiento social de hombres porque promueven una acción transformadora de la realidad, tanto en ellos mismos como en la sociedad. Y buscan un cambio cultural, una sociedad sin machismo ni violencia. Y además una sociedad donde exista un modelo de masculinidad que escuche, que exprese afecto, que no sea machista, que respete a los demás y que de pronto sea más feliz. Eso es a grandes rasgos lo que traía preparado de lo que es la política de masculinidades. Tal vez algunos otros comentarios. Además de la política de masculinidades, en Costa Rica existe la política nacional de igualdad de género o de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, que es otra política que de alguna manera plantea todas las acciones que el Estado lleva a cabo para lograr la igualdad de las mujeres, pero también incorporando a los hombres, ¿verdad? No es una política de masculinidad propiamente dicha aparte, pero incluye también a los hombres. Entonces están estas dos políticas que guían el trabajo, ¿verdad? La política de masculinidades positivas incorporada a la política de prevención de la violencia contra las mujeres y la política de igualdad de género. También hay que agregar de que contamos en estos momentos con una coyuntura muy favorable a favor de los derechos en general, ¿ya? Porque como les decía, hay toda una legislación a favor de lo que es diversidad sexual y lo que es la sanción de todas las formas de violencia y también la enseñanza o la promoción de la educación de la sexualidad en los centros educativos. No podemos cantar victoria. Grupos antiderechos han amenazado con acabar todo esto si llegan al poder. Algunos han dicho, llegamos y al día siguiente acabamos con todo eso que atenta contra la familia, dicen los grupos antiderechos. Entonces, ahora estamos muy bien en Costa Rica, digamos, porque bueno, hay todo un trasfondo de respeto de derechos humanos que esperamos seguirlo manteniendo, pero esto es frágil, porque aunque diga la política que se va a mantener hasta el 35 o 32 y que de ahí se vuelve a hacer, se renueva, eso depende de la voluntad política de quien está administrando el Estado. De ahí que esto tiene que descansar en las organizaciones de base, en la sociedad civil. Tenemos que estar organizados, vigilantes para la resistencia en caso que hubiera avance de grupos antiderechos. Por ahora estamos contentos, tenemos, por ejemplo, en educación de la sexualidad en secundaria, se enseñan temas de masculinidad en 8º año, o sea, por ahora estamos como nadando felizmente. Pero repito, no cantemos victoria, hay grupos antiderechos y tenemos que ver cómo respetamos, promovemos y defendemos los logros, porque esta política no fue como un regalo que cayó, fue producto del trabajo de base que venía y de un trabajo que tomó al menos 2 años la elaboración de la política. Y aprovecho esta oportunidad para felicitar al Instituto Nacional de las Mujeres, que es quien ha dado todo el apoyo desde el Estado, convocando a las otras organizaciones para no solo convocar a que el Instituto Gwen elaborara la política, junto con la red Men Engage, sino también la que ha estado defendiendo y haciendo el monitoreo de la política. Felicito a las compañeras del Instituto Nacional de las Mujeres si nos están escuchando. Muchas gracias y eso era lo que yo quería compartir.
Bueno, muchas gracias, Álvaro. Realmente muy, muy importante y trascendente lo que llevan adelante allí en Costa Rica. Bueno, para ir cerrando, porque se nos fue un poco el tiempo, bueno, usamos lo planificado, así que agradezco a los compañeros que respetaron los tiempos que habíamos acordado. Contarles muy brevemente que aquí en Uruguay, donde tenemos la oportunidad de llevar adelante el Centro de Medios, en este caso, también contamos con algunas iniciativas de políticas públicas hacia hombres, como por ejemplo el programa de atención a varones que deciden dejar de ejercer violencia en la Intendencia de Montevideo, en la Asesoría para la Igualdad de Género, que desde el año 2012 se lleva adelante justamente el modelo CESEVIN, que, bueno, un equipo del Centro de Estudios de Masculinidades y Género se capacitó en México y en Uruguay, y a través de las licitaciones públicas correspondientes, bueno, la Asesoría para la Igualdad de Género, como decíamos, en la Intendencia de Montevideo, lleva adelante de manera ininterrumpida, la verdad que con buenos resultados. También hay un grupo de idénticas características que se lleva adelante en otro departamento del país, como es Maldonado, queda a 150 kilómetros aproximadamente de la capital del país, un país muy chiquito, Uruguay, para quienes no lo conocen, así como Costa Rica, pero más llano. Y por supuesto que hay una serie de iniciativas que se llevan adelante de la mano de dispositivos como los coordinados por el Instituto Nacional de las Mujeres, en coordinación con Fiscalía, con un tema de un dispositivo de seguimiento y control para varones que son denunciados por situaciones de violencia basada en género y donde hay riesgo de vida, y donde los juzgados y los jueces actuantes, las juezas, indican esta medida de protección para la vida, que también desde hace unos años se lleva adelante en Uruguay con éxito, porque realmente ha sido un sistema protector para la vida de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y también de protección para que estos hombres no cometan estos terribles delitos y bueno, puedan de alguna manera trabajar en la rehabilitación. Después hay una serie de políticas transversales que tienen que ver con educación, como por ejemplo la que lleva en la Universidad de la República, en la Facultad de Psicología, una serie de seminarios optativos y de materias obligatorias, asignaturas obligatorias, donde se da específicamente la temática de masculinidad dentro de todo lo que es la enseñanza desde la perspectiva de género y en el marco de los derechos humanos. Todo esto transversalizado con la construcción de las subjetividades genéricas, ¿no? Generalizadas. Entonces, bueno, instancias también como la que tuvimos la oportunidad de compartir con Álvaro en la Escuela Nacional de Administración Pública hace un año y medio aproximadamente, donde junto con la directora del Instituto Nacional de las Mujeres en ese momento, y en el marco de la institución Presidencia de la República, se llevó adelante un seminario sobre políticas públicas y masculinidades, y esto es parte de la currícula, fue parte de la currícula de una tecnicatura en gestión pública, donde decenas, cientos de funcionarios y funcionarias del sector público se han capacitado y se continúan capacitando con esta experiencia que quedó allí, bueno, para ser de alguna manera reproductora de reflexión, de sensibilización. Bueno, sin duda que podríamos seguir ampliando en un montón de políticas que tienen de alguna manera la transversalización de la llegada hacia los varones. Pero sin duda que lo compartido por los invitados de hoy, por Mauro desde México, por Francisco desde Brasil, por Álvaro desde Costa Rica, son ejemplos para todo el continente y para el mundo en general de buenas prácticas, de experiencias que, bueno, que como toda experiencia deja sus pros y sus contras, sus lecciones aprendidas por lo que nos salió muy bien y por algunas cosas que debemos mejorar, pero bueno, vamos avanzando hacia esa cultura de paz que es el objetivo, ¿no? De lograr los derechos sustantivos para todas las personas y en el transcurso esa equidad de oportunidades que nos permita, bueno, a los varones de construir todas aquellas conductas y formas de ser y de estar, de desplegar los roles cotidianos que nos llevan a cometer violencias y otras formas de pérdida de la salud, inclusive con nosotros mismos, y bueno, por supuesto que con el resto de la población. Para cerrar, yo les diría que tenemos un minuto cada uno, yo ya no voy a usar el mío,
para que se despidan, para que den un mensaje alentador en este sentido. Bueno, lo que ustedes decidan. Y les agradezco inmensamente el haber compartido este espacio. ¿Les parece? Vamos con mismo orden, Mauro, Francisco y Álvaro para cerrar. Bien, gracias, Fer. Pues bueno, despedirme agradeciendo también nuevamente la invitación y por supuesto reiterando la importancia de este mensaje con el que terminaba Álvaro, ¿no? La igualdad efectivamente no hay que defenderla, hay que cuidarla, hay que construirla todos los días, pero también no está garantizada en el futuro. Por tanto, quienes estamos dentro de estos procesos involucrados en el activismo, pues tenemos un compromiso político para poder fortalecer todos los procesos sociales encaminados a pues fortalecer también las dinámicas de igualdad desde varios ejes y en todos los ámbitos. Esto es, sí, desde el gobierno, pero también desde ciudadanía, en todos los ámbitos, en espacios comunitarios, en espacios gremiales, en espacios académicos, en donde la suma de estas voluntades pueda incidir en la formulación, en la defensa, en la articulación de estrategias que, escuchando la voz de las compañeras feministas, permitan generar un andamiaje tanto normativo, legal, pero también programático en términos de gobiernos que eventualmente permitan apuntalar la igualdad sustantiva como un eje pues, de socialización para todas las personas en cualquier ámbito en nuestro contexto latinoamericano. Entonces, pues bueno, este es un trabajo que no termina, hay que seguir discutiendo y en lo que podamos seguir aportando del trabajo en Gendes, pues nuestro compromiso es sumar y compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauro. Francisco, un minuto para el mensaje final y la despedida. Bien. Quizá Francisco está con señal. Ahí. No te escuchamos, Francisco. Álvaro, te damos pasaje a ti, ¿te parece? Y después intentamos nuevamente con Francisco. De acuerdo. No, como mensaje final, creo que tampoco tenemos que idealizar las políticas públicas. Podemos tener políticas públicas que no se cumplan, ¿verdad? La política pública no debe sustituir la lucha cotidiana en la calle, la lucha cotidiana con los hombres. Y no solo con los hombres, con la sociedad completa, con las masculinidades en general. La política pública es un instrumento, como bien lo decía Mauro, valiosísimo. Pero con política pública o sin política pública tenemos que seguir el trabajo de la transformación. ¿Ya? Eso nada más, porque podríamos decir, ya hicimos la política, ya logramos la meta. No, la política es apenas el inicio de otro proceso, ¿verdad? Muchas gracias, Álvaro. A ver, Francisco, si ahora sí tu señal nos regala el compartir, un minuto para cerrar. Bom, agradeço a oportunidade de poder falar sobre a política pública no Brasil, especialmente voltada para a população masculina. Os desafios são muitos, queria parabenizar aqui o Álvaro, o Mauro, pelo excelente trabalho realizado. No Brasil também estamos nesta luta contínua de melhorar a qualidade de vida da população brasileira masculina, com todos esses aspectos que são transversais das masculinidades, das questões culturais, intergeracionais, das questões familiares relacionadas ao trabalho, entre outras. Então, o desafio é contínuo e precisamos cada vez
mais avançar, né, em busca de novos horizontes e nova perspectiva. Então, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Bueno, muchas gracias Francisco, Mauro, nuevamente Álvaro, ha sido un placer. Realmente tenemos que cerrar porque viene otra actividad, así que abrazos y sigamos construyendo un mundo mejor para todas.